Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial de Voces Universitarias en el marco de esta 32º Congreso de Estudios Electorales aquí en la Universidad de Quintana Roo. Es un honor verdaderamente que podamos contar con tantas personalidades en este congreso y me corresponde también decirle a nuestro invitado especial de esta tarde, al doctor Lorenzo Córdoba Vianello, presidente del Instituto Nacional Electoral, pues que nuestra comunidad está muy agradecida, nuestra comunidad universitaria y el rector de la universidad, Francisco López Mena, igualmente. Yo le preguntaría, doctor, ¿cómo estamos actualmente? ¿Cuál es su opinión de las universidades públicas, sobre todo las estatales, en esta parte en donde nosotros preparamos a esos cuadros que recluta posteriormente el grupo de órganos electorales que inician con el INE y continúan luego con los 32 locales? Mario, antes que nada, es un verdadero placer poder estar aquí en la Universidad Autónoma de Quintana Roo, una universidad que siento mía, en la que he tenido el privilegio de poder impartir hace ya algunos años algunas lecciones y que conforma, lo digo también como académico y no como funcionario público, esta gran red de generación del conocimiento y de difusión del mismo a nivel nacional. Gracias también como miembro de la SOME por albergar este 32º Congreso Internacional de Estudios Electorales. Y para ir directo a la respuesta, yo creo que las universidades tienen un rol fundamental en toda sociedad, pero particularmente en las sociedades democráticas por dos razones fundamentales. Primera, las universidades y particularmente las sociedades públicas son microcosmos que reflejan la pluralidad y la diversidad de un país. Y como ocurre en las democracias, en las universidades, los distintos puntos de vista, las distintas ideologías pueden confluir, debatir respetuosamente y generar conocimiento. Creo desde este punto de vista, además, que las universidades son interlocutores, son socios estratégicos de las autoridades electorales. No hay una sola autoridad electoral que con el paso del tiempo no haya necesitado, digamos, del acompañamiento, tanto desde el punto de vista de la aplicación de tecnologías como desde el punto de vista de la generación de conocimiento de las propias universidades. La lista puede ser larguísima, pero te pongo dos ejemplos. Cada vez que un órgano electoral realiza un programa de resultados electorales preliminares, tiene que estar acompañado de un comité técnico que vaya avalando y orientando la construcción de dicho programa. Y ese comité técnico está nutrido esencialmente por académicos. O bien, otro ejemplo, ahora el INE está embarcado en la redistritación a nivel nacional y nivel local, es decir, la redefinición de la geografía electoral a partir de los datos del Censo General de Población del año pasado. Y esto se hace con un comité de expertos, muchos de ellos son académicos, que desde las propias universidades, a partir de distintos ámbitos de conocimiento, geografía, demografía, estadística y matemática, acompañan el trabajo de las universidades, de las autoridades electorales, que desempeñan funciones que son cada vez más técnicas. Así que las universidades tienen este rol de acompañamiento. Yo lo digo como funcionario electoral, pero que soy un académico prestado a esta función, académico de la universidad pública. Así es. Que las universidades son socios estratégicos y particularmente las universidades públicas de la función electoral. ¿Qué decir, por ejemplo, de la tinta indeleble? El POLI hace la tinta indeleble y con eso podríamos hablar de muchísimos otros lugares, muchos otros temas, además del hecho de que invariablemente, no solo en la función electoral, pero sí para la función electoral, con estudios cada vez más especializados, las universidades son un semillero de futuros funcionarios y profesionistas dedicados a las funciones electorales o a las cuestiones electorales, ¿no? Ciertamente, yo creo que esta alianza entre las universidades y los órganos electorales ha sido muy reconocido a lo largo del tiempo. Y justamente los órganos electorales tienen un papel estratégico en la construcción de la democracia. Yo creo que esta parte que usted señala en su libro ha permitido que nosotros entendamos en las universidades este proceso que tiene diferentes fechas según los estudiosos. Yo no sé, de pronto, cuando entramos al cuestionamiento de cuándo inicia este proceso de democracia, vemos que José Woldenberg dice o propone una fecha que es 1968, luego nos vamos a otras fechas que pueden ser las del 85, 97, 2000, 2014,
y esta fecha novedosa de 2018. Podríamos, en forma muy esquemática, decir, doctor, ¿cuándo inicia realmente este proceso, cómo llamarle, de transición, Sí. de democratización? Porque, bueno, la discusión es muy rica en este congreso, que, bueno, se está llevando a cabo justamente en un momento en el que decía yo que son miles de personas. Sí, porque además de eso, decir que la pandemia echó a perder las cosas para la versión presencial, sí, nos hubiera gustado estar juntos aquí. Pero bueno, tenemos más internautas, tenemos muchos, no solamente digo especialistas, sino aficionados al tema de la democracia. ¿Qué podemos decir al respecto? Mira, yo te diría, Mario, que intentar fijar una fecha precisa de arranque de este proceso, pues es útil, pero al final del día es ocioso. Es decir, y muy probablemente encontrará detractores. Pues se pueden encontrar ciertos consensos, ya los mencionabas algunas fechas, momentos de parteagua, que son parteaguas sociales y políticos en la vida del país, o grandes construcciones institucionales o legales, como alguna reforma en lo particular, como la reforma de 1977 registrales. Pero creo que el punto de fijar una fecha de nacimiento o un momento detonador de arranque de este proceso, al final tiene un dejo de ociosidad y no resulta tan relevante. Creo que lo más importante es asumir que este es un proceso que se dio en la segunda mitad, a lo largo de la segunda mitad del siglo, en algún momento en la segunda mitad del siglo XX, y que implicó una ruptura y un proceso paulatino y gradual de erosión del régimen autoritario que emanó de la Revolución Mexicana y que se fue transformando también de manera gradual y paulatina en un régimen en el que se cumplieran una serie de condiciones básicas para que nuestro sistema político pudiera considerarse democrático. Creo que un punto de la mayor relevancia es asumir que esta transformación pasó eminentemente, no se quedó solo, pero pasó eminente y primordialmente por la vía electoral. Es decir, la ruta electoral, el ir construyendo paulatinamente un sistema de partidos cada vez más incluyente y representativo y plural, en consecuencia, el ir construyendo una serie de procedimientos, instituciones, reglas que garantizaran que el ejercicio del voto de manera libre pudiera efectivamente concretarse, realizarse, verificarse, y que las condiciones de la competencia fueran equilibradas, y que estas reglas y condiciones permearan digamos, de manera homogénea y estandarizada a nivel local y federal. Son distintas estaciones de este proceso que nos permitió que por la vía de las elecciones el país se transformara radicalmente. Creo que el proceso de democratización no se centra solo en lo electoral, pero sí parte de lo electoral. Ya lo decía Ortega y Gasset en aquella famosa frase en la que dice que la democracia son muchas cosas, pero parten de un mísero detalle técnico que son las elecciones. Lo que ha pasado en México en los últimos 30 años, por ejemplo, nos habla de una profunda transformación institucional en clave democrática. Hoy tenemos una división de poderes que efectivamente funciona, en donde los poderes fungen como contrapesos entre sí. Tenemos una miriada de organismos conciliares autónomos que sirven como órganos técnicos para desplegar funciones técnicas que no deben estar orientadas, cuyas decisiones no deben estar orientadas a partir de consideraciones políticas. Tenemos un periodismo, una prensa plural, diversa, crítica, como debe ocurrir en un sistema democrático, y tenemos una ciudadanía cada vez más empoderada. Una ciudadanía que, a pesar de enfrentar una pandemia que es una situación inédita en México y en el mundo, en la materia electoral y no solo en el último siglo, se apropió de las elecciones, confió en los protocolos sanitarios que se pusieron a disposición, que se desplegaron para que la democracia no fuera una víctima más de la pandemia, pero que el ejercicio de los derechos políticos tampoco pusiera en riesgo el derecho a la salud. Y tuvimos elecciones, ahora el 6 de junio pasado, unas elecciones que desde el punto de vista técnico son las mejores que hemos organizado, y eso está reconocido por misiones de observación internacional de un altísimo nivel y perfil. Logramos una participación inédita para una elección intermedia en lo que va del siglo, con casi el 53% de participación, a pesar de la pandemia.
La pandemia no se vio alterada en las curvas de contagio por la realización de un evento, las elecciones, que involucraron a más de 49 millones de ciudadanas y ciudadanos mexicanos. Y finalmente, la ciudadanía confió en una institución, en su institucionalidad electoral, a pesar de los embates y ataques inéditos que, como bien señalabas, provinieron de distintos sectores cercanos al poder político. A pesar de todo esto, la ciudadanía salió y votó, se apropió una vez más de la democracia y trajo como consecuencia que hoy las instituciones electorales sean las instituciones, no seamos, somos todos las conformamos, sean las instituciones civiles que mayor confianza generan entre la ciudadanía. Y eso no es poco, ese es el resultado de esa larga transición que marca claramente un antes y un después profundamente distintos, ¿no? Doctor, otro tema. El tema es importantísimo porque, bueno, en este 32º Congreso, la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, la SOME, la que aquí, pues prácticamente usted es miembro prominente, pero hay otros tantos que están reunidos y estamos en la discusión de las coaliciones en América Latina. Las coaliciones en México, a partir de los años 90, empiezan a tener una serie de caracterizaciones no bien vistas muchas veces, sí en el ramo de la competencia, que eso es fundamental para que haya precisamente toda esta trayectoria que usted señala, pero el pragmatismo de los partidos ha hecho que de pronto la crítica, sobre todo intelectual, académica, no lo vea como los propios partidos se quieren ver. En Europa en este momento estamos observando coaliciones amplias que tienen una vinculación abierta con la derecha sobre todo y también con la izquierda. ¿Cómo podremos ver las coaliciones en México en un futuro próximo? No le pongamos fecha, pero pensemos que nosotros empecemos a transitar también en la vida partidaria hacia coaliciones que puedan tener mejor identidad y no solamente pragmatismo. Bueno, yo te diría primero, Mario, que las coaliciones, como los partidos políticos, son fenómenos y son, realidades naturales y normales en un sistema democrático. Lo han sido siempre. Que en algún momento determinado, por determinada coyuntura, que puede ser muy variada, pueden ser coyunturas económicas, coyunturas políticas, coyunturas sociales, algunos partidos que se distinguen entre sí, en teoría, y en su origen, por ideologías, programas políticos, posturas públicas que los identifican en sí y respecto de los demás, encuentren algún punto de confluencia y desean participar en algún proceso electoral o en algún momento de la vida política de manera coaligada, es algo normal. Y creo que un dejo de realismo desde este punto de vista nunca nos hace daño para poder entender fenómenos complejos como son los partidos políticos y las coaliciones. Sin embargo, y es normal pues esto que estás diciendo y que estamos viendo, insisto, las razones por las cuales una coalición puede conformarse pueden ser variadísimas. Pueden ser razones ideológicas que eventualmente implican, digamos, la antesala del surgimiento de una nueva fuerza política, digamos, que englobe a aquellas que en un primer momento se coaligan, o puede tener razones estrictamente pragmáticas y coyunturales, como hacer un frente común frente a un determinado gobierno o un determinado partido. Lo que es cierto, más allá de este realismo, este dejo de realismo que vale la pena nunca olvidar, porque si no, es que lo que quiero decirte es que estamos hablando del análisis de realidades políticas, no estamos hablando de novelas románticas. Digamos, claro. El mundo de los ideales al momento de concretarse en la burda realidad inevitablemente tiene que hacer las cuentas con esta. Y los partidos nacen... De América Latina. De América Latina, yo te diría del mundo. Es decir, los partidos políticos son mecanismos en los sistemas democráticos, cuerpos intermedios que permiten que ciudadanos que piensan que tienen una identidad ideológica, política, programática, etcétera, se organicen para buscar el poder. Un partido que no busca en un sistema democrático el poder es un partido que, violenta la naturaleza misma de su propia razón de ser. Dicho eso, la lucha por el poder tiene muchos caminos y aquí es justamente en donde tampoco podemos doblar las manos frente a una postura meramente realista,
porque esto nos puede llevar a que los partidos no se distingan los unos de los otros. Y en tiempos en donde los personalismos son cada vez más presentes y los personalismos nos pueden llevar a derivaciones antidemocráticas, incluso autoritarias, pues vale la pena reivindicar la necesidad de que los partidos políticos, digámoslo así, vuelvan a poner en el centro eso que debería distinguir los unos de los otros. ¿Qué quiero decir para tratar de hacer una síntesis de un tema que es muy complejo? No perdamos de vista que los partidos políticos son maquinarias de poder y hay que entender esto desde un punto de vista con un dejo de realismo y de realidad. Y es natural que dos partidos en un momento determinado, o dos o más, confluyan con un propósito político específico. Pero si solamente vemos el problema desde ese punto de vista, entonces vamos a quitar el dedo de uno de los grandes problemas que están enfrentando los partidos políticos y que yo creo que es parte que está en la base de su desprestigio, de un desprestigio que debería preocuparnos a todos, de una falta de confianza y que coloca en prácticamente todos los sistemas democráticos del mundo a los partidos como instituciones con muy poca confianza o con índices de credibilidad muy bajos. Y esto debería preocuparnos. Yo creo que parte de esto es justamente que un partido político que en determinada coyuntura tiene que enfrentar con realismo un momento de lucha por el poder político, no puede tampoco olvidarse de su razón de ser y ser meramente una institución meramente pragmática. Es decir, detrás de un partido debería haber una ideología, debería haber un programa político, debería haber un programa de principios o un conjunto de principios. Los documentos básicos que se le piden a los partidos políticos no son meros formalismos. Se supone que ahí se expresa la identidad misma de un partido, el elemento en el cual un conjunto de ciudadanas y ciudadanos confluyen detrás de un cierto programa político y que lo distingue de los demás. Porque si nada más nos vamos y aceptamos ese dejo de realismo que antes invitaba a tomar en cuenta, pues un partido político será igual al otro. Y entonces se vacía de sentido la contienda democrática y sobre todo la representación del pluralismo en una sociedad. En suma, son temas complejos. Yo creo que es muy pertinente abordarlos, sobre todo porque en un contexto de pluralismo acendrado como el que están viviendo nuestras sociedades, pues los partidos como entes aislados, pues difícilmente van a poder concretar, digamos, van a poder dar gobernabilidad. Y las coaliciones electorales, pero sobre todo coaliciones de gobierno, que son muy frecuentes en los sistemas parlamentarios, son indispensables para que esa gobernabilidad se concrete, ¿no? Excelente. Creo que el tema sigue siendo complejo y seguramente vamos a seguir discutiendo en las universidades y bueno, en congresos como este que se ha organizado en esta ocasión aquí en la Universidad de Quintana Roo. Seguiría con una pregunta que es, digamos, muy actual, muy pertinente en el contexto nacional, que es justamente esta reforma o esta sentencia que acaba de dictar la Suprema Corte de Justicia respecto a la autonomía y la forma en que se va a desarrollar según las entidades que gozan de este principio. La autonomía, sobre todo en los términos que tienen los órganos electorales, por ejemplo, es algo que le ha dado una altísima legitimidad, que se ha dicho a nivel nacional, a nivel internacional, y pues las universidades también gozan de este privilegio, especialmente las universidades, las 35 universidades que están caracterizadas, bueno, 34 porque la nuestra está en un proceso ahorita justamente de autonomización, pero esas 34 universidades tienen desde la UNAM, que es quien inaugura esto en 1929, hasta las más recientes, creo que una universidad de Sonora es la que se hizo autónoma hará como 3 años, y se ha manejado en algunos sentidos, no siempre bien, digamos, en forma positiva en las universidades. Los órganos electorales gozan de un prestigio. Hay otros órganos, hay más de 800 órganos autónomos en el país, estatales, nacionales, en fin. ¿Cómo ve el futuro de la autonomía luego de estos cambios que se acaban de, digamos, modificar en la concepción que tenemos desde la Suprema Corte de Justicia? Mira, Mario, yo creo que el tema de las autonomías es un tema sobre el que vale la pena reflexionar, sobre todo porque hay una tendencia muy preocupante digamos, a contrarrestar o a disminuir o a reducir
no solamente el alcance en términos de su significado, sino también en términos de su ejercicio de los distintos órganos públicos que gozan de la autonomía. Creo que vale la pena dar un paso atrás para tratar de entender el punto. ¿Por qué hay necesidad en un contexto de una democracia constitucional como la nuestra de órganos autónomos? Bueno, la premisa es, o la base que sustenta su necesidad, es que hay ciertas funciones que realiza el Estado o los entes públicos que no pueden ni deben, para ser cumplidas a cabalidad, estar subordinadas a, digamos, orientaciones o determinaciones o consideraciones de tipo político. Pongo algunos ejemplos para tratar de explicarme. La estadística de un país, el número de pobladores, el número de pobres aplicando los criterios para definir la pobreza, el número de personas que tienen acceso o no a determinados derechos, son cifras que para poder permitir una adecuada toma de decisiones deben ser científica y técnicamente neutras, puras. Si una vez que establece el criterio de pobreza, del umbral de pobreza, la aplicación de ese criterio te debe llevar a decir cuántas personas están por encima y cuántas personas están por abajo. Pero si la definición de ese número atiende no a criterios técnicos y científicos, sino a criterios políticos, esa cifra va a ser una cifra manipulada con intencionalidades políticas, decir que no hay pobres, o qué sé yo, o decir que los hay, o que hay muchos. Y por eso funciones como estas se han sacado de la órbita del poder político. El organizar una elección implica generar ciertas condiciones, recibir votos de las y los, de la competencia, recibir votos de las y los ciudadanos y contarlos, y darlos a conocer. Es una función eminentemente técnica. Pero dado que cuando esta función estaba realizada por el poder político, no existía ninguna garantía ni ninguna confianza que efectivamente la voluntad de las y los ciudadanos expresadas en las urnas se respetara y se expresara tal como fue emitida, se sustrajo de los entes de poder gubernamental esta función hacia entes autónomos. Y las universidades, la generación del conocimiento tiene que seguir ciertos parámetros científicos, ciertos parámetros técnicos, que no deben obedecer a criterios o intencionalidades políticas. Después los resultados de producto de la ciencia, de la generación de conocimiento, las patentes que se pueden generar en una universidad o derivar del trabajo de una universidad, sean usados o no para fines políticos, es otra cosa. Pero la generación misma del conocimiento requiere de una autonomía frente al poder político. Cuando hablamos de autonomías, estamos hablando de autonomías frente a los intereses e intenciones políticas, no porque éstas no sean buenas, sino porque éstas, cuando interfieren en aquellos asuntos encomendados a los órganos a los que se les da autonomía, pueden acabar distorsionando. ¿Qué es lo importante en una clase de filosofía o de derecho en una universidad? Pues que se pongan sobre la mesa, por un lado, conocimientos técnicos respecto a, por ejemplo, lo que es la ley, y que se pongan sobre la mesa a los estudiantes cuáles son las posibles interpretaciones que hay de la misma. Cuando esto ocurre dentro de la órbita de un poder político, cuando no ocurre con la garantía de la autonomía que deben gozar las universidades, pues acaba algo pareciéndose algo más, más a una ideología o a una forma, a una doctrina, la impartición de una doctrina política. Y eso es justamente lo que la autonomía busca blindar. Que la función que estos órganos, la que sea, administrar la inflación y los tipos cambiarios, garantizar el ejercicio de los derechos políticos, vigilar que los órganos del poder respeten los derechos fundamentales o generar e impartir conocimiento, se realice sin ese sesgo político que inevitablemente está detrás de un partido. Y en ese sentido creo que es particularmente fundamental defender ese concepto de autonomía cuando estamos viendo que desde los órganos del poder empieza a hablarse, por ejemplo, de ciencia neoliberal frente a la ciencia popular, como si la ciencia no fuera ciencia per se,
Claro. con independencia de cómo luego la ciencia es utilizada, pero cómo es utilizada la ciencia es otra historia. Creo que pues que la autonomía hoy debe reivindicarse y blindarse como nunca. Y preocupa, digámoslo así, que yo creo que la sentencia de la Corte reivindica esta lógica de autonomía, pero preocupa que en el discurso público la autonomía sea vista o sea tratada de homologar como sinónimo de corrupción, como sinónimo de dispendio, como sinónimo, digámoslo así, de falta de solidaridad o de empatía con grupos sociales necesitados, etcétera, etcétera. Porque ese es precisamente un uso y una manipulación dogmática y política digamos, del concepto mismo de autonomía, que es lo que busca sustraerse con su instrumentación y su reconocimiento constitucional de la misma a ciertos órganos, ¿no? Gracias. Y yo creo que el tema inició recientemente con esta reforma y seguramente vamos a estar hablando mucho de esto. Lo digo particularmente, no solamente por los órganos electorales, claro. lo señala muy bien, en las universidades. Sí, claro. Quiero pensar qué van a decir en la Universidad Nacional Autónoma de México, en fin, las que estamos además en este proceso. Muchísimas gracias. El tema que me gustaría tratar ahora es el que se refiere a esta parte del proceso nacional de democratización. Sí. Y esta parte que analiza, me parece que con bastante tino, este grupo de analistas, de académicos, de intelectuales que están reunidos en este Congreso de Estudios Electorales. Y se trata justamente de una apreciación, si tenemos datos mucho mejor, y creo que los debe haber de sobra en el Instituto Nacional Electoral, es que hemos avanzado muy bien en cuanto al proceso de apertura democrática, de esa democracia que está en construcción en México, y creo que a nivel nacional nadie lo pone en duda, indiferentemente de los contextos que tenemos desde la vía de los poderes públicos. Sin embargo, me gustaría conocer el punto de vista que usted tiene sobre el avance democrático en los estados, sí, por ejemplo, o en los municipios o en los municipios. Claro. Bueno, ese fue justamente uno de los propósitos de la reforma 2014. Luego de haber generado a lo largo de esta transición, de esta historia de la que hablábamos, Mario, condiciones, digamos, de apertura y de inclusión en un primer momento. En un segundo momento, digámoslo así, la existencia de reglas, instituciones y procedimientos que garantizaran, como se decía en los años 90, que el voto se contara y se contara y contara y se contara bien. Que después de haber encontrado ciertas condiciones o haber generado ciertas condiciones de equidad para que la competencia fuera más justa, ¿no? Digamos que el problema que la reforma de 2014 se plantea es que los estándares, pero además los criterios y el diseño institucional que se estaba teniendo en el sistema electoral a nivel federal pudiera permear y de manera homologada o estandarizada pudiera recrearse en el nivel local. En muchos estados esto ya ocurría. Antes de la reforma de 2014, muchas entidades federativas contaban con institutos electorales robustos, fuertes, dotados de servicios profesionales que realizaban múltiples funciones y muchas las realizaban muy bien, como la fiscalización, etc. Pero también teníamos estados en donde, pongo como por ejemplo el caso de Nayarit, en donde el órgano electoral ni siquiera era un órgano electoral permanente, o en todo caso su estructura era una estructura temporal. Cada vez que había elecciones se reclutaban a consejeros electorales, se construía, no había ese profesionalismo al que tú hacías referencia hace algunas preguntas y que ha caracterizado, ¿cierto?, justo junto con el servicio exterior mexicano al sistema electoral, es decir, el servicio profesional electoral, etc. Entonces, esta reforma tuvo ese propósito, tratar de permear y de homogeneizar, digámoslo así, constituyendo un sistema nacional de elecciones, todo, digamos, el modo en el que se realizaban las elecciones, tanto a nivel federal como a nivel local. Yo creo que esto ha sido exitoso y yo creo que ejemplos lo tenemos a la vista. Desde 2014 a la fecha, hemos visto que el índice de alternancia en las elecciones, tanto federales, pero también las locales, se disparó a la alza
a niveles nunca antes vistos. Hoy la media de alternancia, o sea, el promedio de la alternancia en las elecciones federales y locales ronda el 70%. Esto quiere decir que la posibilidad que tiene un partido que gobierna o que ha ganado una elección vuelva a ganar la elección sucesiva es de apenas de 3 de cada 10 probabilidades. Esto pues, puede deberse a muchas razones. En primer lugar, pues digámoslo así, a una ciudadanía cada vez más crítica y más atenta que, como decía hace un momento, ven el voto no solamente de una manera para elegir a sus representantes y gobernantes, sino también para calificar la acción de los gobiernos y premiar o castigar buenas o malas acciones gubernamentales. El voto de castigo, como se le llegó a decir en algún momento, es parte de la esencia misma del voto en un sistema democrático. Ahora, esta alternancia nos ha hecho más democráticos. Mira, pues digamos que la democracia no es alternancia, claro, sino que existan condiciones para que si así lo deciden los ciudadanos y las ciudadanas, pueda existir esa alternancia. Pero el hecho de que tengamos este índice de alternancia es la mejor prueba de que esas condiciones están allí. Si uno hace una mirada retrospectiva, encontrará, claro, hay algunos casos que, por cierto, contamos con detalle en este libro de cómo el INE tuvo que interferir literalmente en los procesos electorales locales para blindar la autonomía de los órganos electorales estatales, del OPLE, de algunos estados, que estaba siendo conculcada por la intromisión franca y descarada del poder local. Y yo creo que, insisto, haciendo un balance a 7 años de aquella reforma, hoy tenemos sistemas electorales locales mucho más fuertes, mucho más robustos e insisto, el índice de alternancia en buena medida da cuenta de ello. Había estados que nunca en su historia habían vivido alternancia. Bueno, en este periodo hemos visto que por primera vez algunas entidades en 70 años por primera vez vieron un cambio de ganador en el ámbito de la gubernatura. Ejemplos hay muchos. Y bueno, también, claro, también hay otros. O sea, pero a ver, pero esto me lleva, qué bueno que lo planteas así, Mario, porque esto es un buen ejemplo para decir que esto no se acaba. O sea, la recreación de la democracia, la defensa de la democracia, la exigencia para que la democracia permee cada vez de manera más intensa y mejor lograda en los procesos electorales, tanto los federales como los locales, está abierta y tiene que estar allí. Pero evidentemente yo sí al menos veo un cambio sustantivo entre lo que ocurría hace algunos años y lo que ocurre hoy. Entre otras cosas porque el Sistema Nacional de Elecciones ha servido para visibilizar muchas prácticas que no eran necesariamente deseables, que existían, muchas todavía existen, en el plano de las elecciones locales. Y esto ha servido para ir, pues digámoslo así, contrarrestándolas, acotándolas, aminorándolas y generando mejores condiciones democráticas. Falta mucho por hacer. La democracia no se construye en un día y también me atrevería a decir, la construcción de la democracia nunca se acaba. Nunca se acaba. No, y además de eso obedece justamente a este criterio. Usted lo mencionó hace un rato sobre esta frase tan célebre de Churchill sobre este sistema que pues es el mejor, aunque es imperfecto. La peor de las formas de gobierno, sí, pero mucho mejor que las demás, claro. Claro, sí, bien, pues estamos llegando al final. Gracias, desafortunadamente Mario. El tiempo es uno de las principales limitantes que tenemos en esos encuentros. Pero bueno, tengo que reconocer, y creo que lo reconocemos todos los ciudadanas, de que esta llamada primera minoría mundial, que son las mujeres, encontraron en el Instituto Nacional Electoral un aliado fundamental, porque hay que recordar que fue precisamente el INE, el IFEN entonces, que hace pues esta primera digamos, condición de tener un número de funcionarias, de consejeras, como parte de esto que ahora se ha convertido en una paridad. Gracias. Y bueno, idealmente ya somos, o más bien en forma realista, ya somos uno de los pocos países en el mundo que gozan de paridad. La Cámara de Diputados en este momento puede presumirlo y creo que no lo hemos presumido suficientemente, nos falta decirlo. Y tuvimos una conferencia aquí justamente que habla del tema sobre las diputadas aquí en el Congreso de Quintana Roo. Me parece que va a ser importante esta aportación en este contexto. Pero bueno, yo quisiera conocer nuevamente una evaluación
de cómo vamos en el tema de paridad, cómo se ha recibido, sobre todo, cómo se percibe en los estados, porque creo que ese a veces, bueno, hasta algunos tratadistas del tema de Porfirio Díaz, cuando hablan de esa historia, cuando él, este personaje que además muy todavía mal catalogado como el dictador cruel, me parece que hay temas interesantes, como el tema de que era un gran negociador. Claro. Y tenía que tratar con gobernadores. Y creo que el tema ahorita siguen siendo los gobernadores. Ese es un tema delicado. Pero ¿cómo se ha visto la paridad en los estados? ¿Cuál es digamos, un balance que puede usted hacer? Bueno, el balance es sin lugar a dudas positivo, Mario. El principio de paridad se incorporó en la reforma de 2014 a la Constitución, bajo la lógica, y no podía ser de otra manera, me parece, de una paridad en la postulación de las candidaturas. Sin embargo, ese principio ha sido maximizado por una serie de acciones afirmativas que hemos venido tomando las autoridades electorales administrativas y las jurisdiccionales también para traducir esa paridad en las candidaturas en una paridad en la representación, porque una cosa no necesariamente lleva a la otra. Esta ruta ha sido una ruta compleja, ha pasado por múltiples, digámoslo así, decisiones, como por ejemplo plantear que en las listas plurinominales, sobre todo a nivel federal, digo porque hay varias circunscripciones, son 5 listas, pues al menos en 2 tuvieran que estar encabezadas estas por mujeres, o bien decisiones como las que tomamos en 2018, de cara a 2018, para la integración del Senado y propiciar, digámoslo así, o empujar, digamos, una integración más paritaria, más allá de la paridad en las candidaturas, que esa se cumple porque se cumple, es establecida en la Constitución. Un partido a cargos públicos, cuando participa en una elección, tiene que postular el mismo número de mujeres que el mismo número de hombres. Pero traducir eso en que a la hora de integrar los órganos de representación, esa integración se dé de manera paritaria, pues ha sido el resultado de una serie de medidas afirmativas que nos han permitido, mejorar las condiciones de la competencia para mujeres, obligando a los partidos a que las mujeres no sean postuladas en distritos o en circunscripciones perdedoras, sino tratando de equilibrar esto, premiando el hecho de que como toda acción afirmativa, ¿no? Que implica desigualdad en la aplicación de las normas para favorecer a un grupo estructuralmente, digámoslo así, claro, estructuralmente discriminado. Entonces, pues digamos que un partido nos postula más mujeres, el INE nunca va a decir que no, ¿no? Aunque en estricto sentido la paridad en la postulación de las candidaturas parecía romperse. Claro, con este propósito de traducir que digamos, una integración o propiciar una integración paritaria de los órganos de gobierno y los órganos representativos. Los resultados están allí. En el plano federal, ya desde 2018 tenemos las cámaras del Congreso con una integración prácticamente paritaria. Acaba en la renovación de la Cámara de Diputados de tomar una decisión el Tribunal Electoral que nos permite que la Cámara de Diputados y Diputadas esté integrada por 250 legisladoras y 250 legisladores, con una decisión polémica que habrá que revisar, no por los efectos que sin lugar a dudas son pertinentes, sino porque es una decisión que se toma cuando ya se había emitido el voto. Sí. Es decir, ya había legisladores y legisladoras electos y para lograr la paridad bajaron a un par de varones para subir a un par de mujeres. El resultado final es fantástico, el procedimiento no sé si sea el más adecuado. ¿Por qué? Porque al final del día el voto, la expresión popular ya estaba manifestada en las urnas. Esa es la decisión del tribunal y esa es la decisión que se ha acatado. Pero lo que quiero decir es que hay mucho por hacer. Sobre todo, en el ámbito local, esto se ha visto reflejado. Hay congresos locales en los que el número de legisladoras es mucho mayor incluso que el de varones. Y esto pues abre un nuevo reto. Es decir, que el de la paridad no sea un fenómeno temporal, sino que se traduzca en un fenómeno permanente. El que las acciones afirmativas que se están tomando para que esa paridad efectivamente se concrete sean como deben ser todas las acciones afirmativas temporales, porque con el paso del tiempo ha habido una transformación, un cambio cultural que hace que esas acciones afirmativas, que implican una discriminación inversa, como se le conoce, para poder propiciar o matizar la discriminación estructural, ya no sean necesarias.
Y yo diría finalmente que el gran desafío a nivel federal, pero también y sobre todo a nivel local, es, digámoslo así, este efecto no querido, pero que está allí y que se ha potenciado precisamente por el hecho de que hoy hay más mujeres compitiendo por cargos públicos y hay más mujeres accediendo a cargos públicos, que es el fenómeno del incremento de la violencia política en contra de las mujeres. Es una paradoja comprensible. Hay más mujeres compitiendo y hay mayor, en consecuencia, agresión contra las mujeres, pero absolutamente execrable. Y creo que eso nos abre una nueva frontera que no es sencilla de concretar, respecto de la que se tiene que tener mucho cuidado de no generar sobre expectativas que luego impliquen desilusiones respecto de sus resultados, que son todas estas decisiones que por primera vez en esta elección, como consecuencia de la reforma, de las reformas para prevenir y combatir la violencia política en contra de las mujeres por razón de género que se aprobaron en el Congreso de la Unión el año pasado, se instrumentaron. Este es un momento de análisis para valorar si lo que se hizo bien o identificar lo que se tiene que cambiar y eventualmente mejorar, y lo que vale la pena mantener y robustecer. No es un asunto sencillo. Se generó mucha expectativa con la creación de un tipo penal de violencia política contra las mujeres, pero el tipo penal yo siempre desconfié de la eficacia de un tipo penal que en muchas ocasiones implica una diversidad de acciones que no pueden estar todas contenidas en la norma. Y en materia penal o se genera esa hipótesis contenida en la norma o no se puede aplicar la sanción. Y crear un delito, decir que ahora se va a castigar con cárcel a quien cometa violencia política en contra de las mujeres por razón de género, cuando este es un tipo penal que difícilmente puede en esa materia concretarse, puede generar incluso hasta retrocesos en esta batalla que se está dando. Entonces, yo creo que eso es un momento de diagnóstico, de balance. Creo que lo que se ha hecho hasta ahora es sumamente positivo, hay que mantenerlo. En la elección de este año, en donde se renovó por primera vez la Cámara de Diputados, con la posibilidad incluso de reelección, yo decía, en 2021 tenemos el desafío de que lo que se logró en 2018 se refrende y siga así hacia adelante. Creo que no, desde ese punto de vista no vamos mal, pero claro que hay unos nuevos desafíos como el de la violencia política que todavía son en gran medida una agenda pendiente y de la que depende, pues hombre, la consolidación y actuación de todos los principios y valores democráticos que la Constitución establece, ¿no? Muy espléndida la respuesta y creo que nos vamos pues satisfechos con lo que hemos empezado a discutir, porque efectivamente el tema de la democracia, ahora que ha tomado más importancia, pues nos obliga, sobre todo en las universidades, a hacer estos ejercicios como que estamos desarrollando ahora, el Congreso también. Y cerraríamos, si le parece, doctor, esta charla, esta grandiosa y, bueno, muy rica charla, con un saludo que me gustaría muchísimo que usted le dedicara, sobre todo a los integrantes de este Congreso, del que esperamos resultados muy satisfactorios, resultados pues importantes, sobre todo coaliciones. Cuando hablamos de coaliciones, podríamos abundar más, pero teníamos esta agenda que tratar en esta mesa. Pero un saludo que seguramente van a recibir con mucha gratitud quienes estamos involucrados, no solamente en la organización, sino los que estamos escuchando los resultados, las discusiones, los análisis que se han desprendido de este Congreso. Con muchísimo gusto, Mario. Bueno, yo saludo a mis colegas, a mis compañeras y compañeros de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, reiterándoles no solamente como miembro de la sociedad, no solamente como académico, colega de todas y todos ustedes, sino también como funcionario electoral, la necesidad de que espacios como estos, que han cobrado ya carta de naturalización y permanencia en la vida, en el ámbito académico, se sigan reproduciendo, cumpliendo con esa doble función, una función de acompañamiento de las tomas de decisiones, de la consolidación de nuestro sistema democrático, pero un acompañamiento que no puede ser, por otro lado, condescendiente.
el acompañamiento que la academia debe dar y que las autoridades electorales necesitamos desde quienes estudian estos fenómenos, es un acompañamiento crítico. Generar contextos de exigencia es fundamental para que las autoridades electorales no caigamos por práctica o por desidia en zonas de confort. La democracia, la defensa de la democracia hoy nos requiere más que nunca esos contextos de exigencia y la reflexión que en espacios como los congresos que año con año la SOME lleva a cabo son fundamentales para ir trazando la ruta hacia donde debemos caminar a partir, como debe de ocurrir, del análisis de lo que se ha hecho, un análisis, insisto, crítico, que nos permita sí sentirnos satisfechos al final del día de los logros conseguidos, pero siempre conscientes de que estos se pueden acabar de la noche a la mañana y por lo tanto la defensa de la democracia es una tarea permanente en la que tanto las autoridades electorales como las instancias académicas y en este caso la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales estamos y hemos estado siempre comprometidos. Muchas gracias, salud y muchos éxitos en este 32º Congreso Internacional de Estudios Electorales de la SOME. Muchísimas gracias, doctor. Esperamos que no sea digamos, la visita solamente por el Congreso, que lo tengamos aquí en algún foro próximo que podamos organizar. Eso implica un doble compromiso, de ustedes y de la universidad invitarme, Mario, y el mío de aceptar, cosa que eres encantado. Muchísimas gracias. Llegamos así al final de este programa especial de Voces Universitarias en el marco del 32º Congreso de Estudios Electorales. Agradecemos a todos los organizadores, especialmente al Instituto Nacional Electoral, a su presidente que estuvo con nosotros. Y pues, ¿qué les puedo decir? Estamos emocionados porque celebrar 30 años de universidad con este magno evento, pues es verdaderamente algo que no vamos a olvidar pronto. No creo que lo olvidemos, queda en la memoria de nuestra institución, seguirlo celebrando. Muchísimas gracias a todos, doctor. Muchas gracias, Mario, un placer. Sin duda, gracias. Hasta pronto.